Bienvenidos, bienvenidas al Trotamundos Políticos, de regreso de esa pausa de las vacaciones y del verano. Y justo al haber yo estado allá en Italia, que es mi país, pues quisiera volver a hablar del tema político en Italia, que no está sonando mucho acá, pero pronto se va a oír, se va a escuchar. Hemos hablado en el verano del tema de los migrantes, del giro securitario, o sea, de los decretos para aumentar la seguridad en Italia, según el ministro Salvini, que son decretos básicamente represivos de las libertades y que van en contra de las ONGs que rescatan a migrantes en el mar. Pero falta hablar de los desarrollos recientes de este verano caliente ahí políticamente, porque ya cayó el gobierno de Conte, que era respaldado por dos partidos, la Lega de Salvini, el líder, lo recordamos, un líder xenófobo de extrema derecha, y un partido transformista de centro derecha, de centro izquierda, que se define ni de derecha ni de izquierda, que era el Movimiento 5 Estrellas. Bueno, ya no está ese gobierno Conte y entonces se abren diferentes escenarios, pero el título de este Trotamundos Políticos de hoy es Salvini tira a Italia por el barranco. ¿Por qué? Porque fue el líder de la Lega, de este partido xenófobo que tuvo el 17% en las elecciones del año pasado, pero que superó el 35% en las elecciones recientes europeas para el Parlamento Europeo. Pues fue por decisión de este líder político como que desconectar, quitarle la confianza, la mayoría en el Parlamento al gobierno de Conte, al Ejecutivo, que lleva poco más de un año tratando de gobernar una situación cada vez peor en el país. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que está haciendo y que hará probablemente Salvini con el país y para llevarlo, como estamos diciendo aquí, al barranco, ¿no? Bueno, lo que hizo fue que básicamente la economía se estancó. En el último año y medio, uno de los países más endeudados del mundo, que es Italia, se ha estancado, prácticamente está en una recesión técnica, no crece más que el 0.1 o 0.2%, no han mejorado los indicadores macroeconómicos, más bien el servicio, el pago sobre la deuda ha aumentado la deuda, y por eso tuvo peleas para poder aprobar la ley de presupuesto, la ley financiera. Tanto el año pasado como este año, las rectificaciones que se hacen, el gobierno italiano tuvo problemas con la Unión Europea y apenas pudo pasar la maniobra financiera de este semestre, y lo que le esperaba al gobierno era pasar una maniobra financiera mucho más lágrimas y sangre, como se dice, mucho más dura a finales de año. Por eso también Salvini decidió básicamente tumbar al gobierno, y en la espera de tener a lo mejor nuevas elecciones en octubre, ya que su partido como que dobló los consensos en las europeas anteriores de esta primavera, y también parece que en los sondeos de opinión va muy bien, y entonces podría incluso llegar a gobernar solo, sin aliados. Entonces rompió con sus aliados del Movimiento 5 Estrellas, pero incluso logró aprobar dos decretos básicamente anticonstitucionales contra las libertades, los derechos humanos, que se llaman decretos de seguridad, como mencionaba yo al inicio de esta columna. También se peleó con la Unión Europea y trató el tema de los migrantes que llegan a las costas italianas de manera instrumental, xenófoba, para generar un odio contra un enemigo común en el país, aunque el enemigo es la precariedad del trabajo, los salarios bajos, la economía que no funciona. Incluso parte de la responsabilidad política es ahí donde tenemos que encontrar la causa. Pues él desplazó el discurso hacia los migrantes y hacia la Unión Europea, en contra de, más bien. Y entonces también siguieron aprobando grandes obras, que el Movimiento 5 Estrellas, digamos, se oponía, pero la Lega logró aprobarlas. Entonces no se entiende bien por qué desconectó, por qué quiere un nuevo gobierno, quiere nuevas elecciones. Bueno, el motivo era de que tienen que aprobar una ley financiera muy dura, no lo va a poder justificar y prefiere capitalizar ahora, digamos, el presunto consenso que tiene en el país, o de todos modos el descontento que hay, que podría llevarlo a gobernar solo, por ejemplo, el próximo año si gana las elecciones. Entonces es un personaje que se parece mucho en toda la construcción que hace mediática del discurso y política a un Trump y a un Bolsonaro, o sea, un
digamos así, un neoliberalismo autoritario con fuertes rasgos antidemocráticos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? Van a pedir una moción de desconfianza, ahora hay vacaciones también ahí, pero pues el Congreso va a sesionar para desconfiarle, para quitarle la mayoría parlamentaria a Conte, que es el jefe de gobierno, y después se abren diferentes caminos. Uno, puede haber nuevas elecciones en octubre, porque el presidente de la República no logra constituir una nueva mayoría en el Parlamento para un nuevo gobierno, pero también puede darse el caso de que no haya elecciones y más bien dentro del Congreso se pongan de acuerdo otros partidos, por lo menos para aprobar la ley financiera y una reforma constitucional que está por ahí pendiente, que era de hecho muy importante, era reducir el número y los costos de los parlamentarios. Entonces podrían aprobar eso y luego ir a elecciones. Entonces se abren diferentes caminos, pero lo que espera Salvini sí son nuevas elecciones ya, lo más pronto posible para poder ganar. Finalmente, la tercera pregunta, lo que hizo, lo que está haciendo, lo que hará. Él pidió al pueblo italiano, él le gusta mucho hablar, digamos así, de la nación italiana por ser un líder de tipo nacionalista y soberanista, como se llama esta corriente ahora en varios países europeos, al estilo de Orbán en Hungría, por ejemplo. Entonces apela a la nación para que le den plenos poderes. ¿Qué hace con esos plenos poderes? Pues básicamente la tasa uniforme, la flat tax, que sería uniformarle los impuestos y bajarle a los ricos y subirle, digamos así, a cierta parte de las clases medias. Entonces, hacer los intereses de los más ricos es parte de su programa, tratando de obtener ese 40% que le garantiza la gubernabilidad ahí en el país. Un Estado más securitario, sin duda más miedoso, una retórica más xenófoba, que se acerca a las democracias iliberales o antiliberales llamadas del este, de algunos países del este de Europa, como Hungría, que ya mencioné, y acercarse a Putin, o sea, a la Rusia de Putin en términos geopolíticos, imitando de alguna manera también el gobierno de Bolsonaro, en Brasil el gobierno de Trump. Entonces eso es lo que nos espera, digamos, por ahí en Italia, y puede tener repercusiones muy importantes sobre la Unión Europea en una época de Brexit. En octubre posiblemente vaya a haber ya un Brexit duro, es decir, sin tratado, sin acuerdo de Gran Bretaña, y entonces en una época de incertidumbres la tercera o cuarta economía de la Unión Europea, que es Italia, también puede ser una pieza importante del ajedrez europeo y global para el futuro. Vamos a ver entonces qué pasa con Italia este otoño, básicamente.